Lo primero que noté fue que mi coche no estaba donde lo dejé. Y lo segundo, que estaba moviéndose. Eran las 22:46 de un miércoles. Había salido a tirar la basura en pijama, chanclas y con cara de zombi. Bajé al garaje como quien baja en automático, y entonces lo vi, mi Seat León, ese al que solo yo tengo llave, con las luces apagadas y el motor encendido. Alguien estaba dentro. Aparcado en el rincón oscuro, ese donde no llega la cámara de seguridad. Pensé en un robo. Me acerqué con cuidado, el corazón reventándome el pecho. Y entonces los vi. Ella encima de él. Ella, con esa chaqueta vaquera que le regalé por su cumpleaños. Él, un tipo más joven, con la cabeza hundida entre sus pechos como si ahí dentro hubiera oxígeno. Mi mujer. En mi coche. En mi plaza de garaje. Follando con otro como si fuera su casa. Como si yo no existiera. No grité. No hice ruido. Solo di un paso atrás y me escondí tras una columna. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro, sudor frío, manos temblando, piernas flojas. No era solo la traición. Era la desfachatez. La tranquilidad con la que lo hacían. Como si ya no les quedara ni una pizca de miedo a que los descubrieran. Y eso, curiosamente, fue lo que más dolió. Volví a subir a casa sin saber muy bien cómo. Ni siquiera recuerdo haber cerrado la puerta del garaje. Subí las escaleras porque no tenía paciencia para esperar el ascensor y porque sentía que si no me movía rápido, me desmayaría. No era rabia todavía. Era un estado raro, como si todo hubiera dejado de tener sonido. Entré en el piso y lo primero que hice fue sentarme en la silla de la cocina. La misma en la que me había tomado un café esa mañana con ella sentada al lado. No había cambiado nada, ni un plato fuera de lugar. Todo estaba igual. Menos yo. Me quedé ahí sentado como un imbécil, mirando al suelo. No tenía un plan, no tenía un discurso ensayado, no tenía ni fuerzas para llorar. Solo sabía una cosa, no podía hacerme el tonto. No podía fingir que no lo había visto. Y, sobre todo, no podía dejarlo pasar. Bajé la vista y me di cuenta de que todavía llevaba las llaves del coche en la mano. Ese fue el detalle que me hizo reír, de puro absurdo. Las llaves. Como si necesitara abrir el coche después de haber visto a mi mujer follando dentro de él con otro. Cuando escuché la puerta del piso abrirse, no me levanté. No me moví. Escuché sus pasos, ese sonido tan familiar de sus botas golpeando el parquet. Luego la oí dejar el bolso en el perchero, como siempre. Y entonces, su voz, como si nada. ¿Cariño? ¿Estás despierto? Tardó 2 segundos en verme. Yo seguía ahí, inmóvil. Cuando me vio, noté cómo se tensaba. No dijo nada más. Se quedó en la puerta del salón, esperando mi reacción. No había rastro de culpa en su cara. Solo una especie de incomodidad. Como cuando alguien llega tarde y sabe que lo van a regañar, pero tampoco le parece grave. Eso fue lo que más me jodió. ¿Dónde has estado? Lo solté sin rodeos. Sin elevar la voz. Solo quería escuchar qué salía de su boca. A ver si tenía los ovarios de decírmelo. ¿De qué hablas? No pude evitar reírme. Fue una risa corta, seca, como la que te sale cuando ves a alguien mentir con la cara bien alta. En mi coche. En el garaje. Con ese tío. El silencio fue inmediato. Ni una palabra. Ni un no es lo que piensas, ni una negación. Solo ese instante en el que sabes que ya no hay vuelta atrás. Caminó hasta la cocina sin mirarme y abrió el frigorífico. Como si necesitara hacer algo para no tener que enfrentarse a mí. ¿Me estás espiando ahora? Esa frase fue como una bofetada. No una respuesta,
no una excusa. Una acusación. Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo. Me acerqué a ella, no para intimidarla, sino porque necesitaba verla de cerca, necesitaba ver si realmente estaba hablando con la persona con la que me había casado. ¿Es en serio? ¿Eso es lo que tienes que decirme? Ella cerró la nevera sin sacar nada y se apoyó en la encimera. No parecía asustada. Tampoco se mostraba agresiva. Estaba tranquila. Demasiado tranquila. No era lo que crees. Solo estábamos hablando. ¿Desnudos? ¿En mi coche? No estábamos desnudos. ¿Entonces qué? ¿Una charla profunda con los pantalones bajados? Se cruzó de brazos, como si quisiera protegerse, como si ahora fuera ella la víctima. No supe si reír o golpear la pared. Estaba tan cargado de todo que me costaba hasta mantenerme en pie. Ella me miró con una mezcla de fastidio y cansancio, como si estuviera harta de algo que recién acababa de empezar. No quería que lo supieras así. ¿Así? ¿Cómo? ¿A través de la ventanilla de mi coche mientras me cago en todo lo que construimos en 11 años? No contestó. Solo bajó la mirada. Por primera vez en toda la conversación, pareció perder ese aire de superioridad que había mantenido desde que entró por la puerta. Me alejé un poco, necesitaba respirar. ¿Quién es? No importa. ¿Cómo que no importa? Claro que importa. Estabas follando con él en mi coche. Importa. Ella se quedó callada un segundo más, como si estuviera midiendo sus palabras. Es alguien del trabajo. No significa nada. ¿No significa nada? Entonces, ¿por qué lo haces? Porque estoy harta, Marcos. Porque me siento invisible en esta casa. Porque contigo todo es rutina. Porque me miras como si fuera una planta más del salón. Ese momento fue raro. Porque, a pesar de lo que me acababa de decir, no me hizo sentir culpable. Me hizo sentir asco. No por sus palabras, sino por la forma en que intentaba convertir su traición en una especie de me lo busqué yo. Como si acostarse con otro en mi coche fuera una protesta silenciosa contra el aburrimiento. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. ¿Lo hacéis aquí? ¿En casa? No respondió. Esa fue la confirmación. Me senté otra vez, más cansado que enfadado. ¿Hay más? ¿Qué quieres decir? ¿Más tipos? ¿Es el único? No es así de simple. Hazlo simple entonces. ¿Cuántos? Guardó silencio. No insistí. Ya lo sabía. ¿Y los niños? ¿Te acuerdas de que tenemos hijos? Nunca me los he olvidado. Pues menos mal. Ella suspiró, como si yo fuera el problema, como si fuera yo quien había jodido todo. Luego se fue al dormitorio, cerró la puerta y no volvió a salir esa noche. Yo me quedé en la cocina, mirando el reloj, escuchando el silencio, tratando de entender en qué momento exacto todo se fue a la mierda sin que yo lo notara. A la mañana siguiente no fui a trabajar, tampoco dormí ni un minuto. Me quedé en el sofá toda la noche, con las luces apagadas, intentando recordar cada gesto, cada conversación, cada salida de Claudia en los últimos meses que pudiera haber tenido sentido ahora. Pero todo lo que venía a mi cabeza era insignificante, como si de verdad no hubiera señales claras, o como si yo mismo me hubiera negado a verlas. A las 7:30 escuché cómo se abría la puerta del dormitorio, después los pasos hacia el baño, el sonido del agua corriendo y los cajones del mueble de la entrada. Me levanté despacio, fui hacia la cocina, puse la cafetera y me quedé allí de pie, mirando cómo el café caía mientras el vapor me empañaba la vista. Ella apareció poco después, con el pelo mojado, vestida para irse, con esa forma de actuar como si nada hubiera pasado.
¿Vas a llevar a los niños tú o quieres que los lleve yo? Se lo pregunté sin mirarla. No quería verla fingir normalidad. Ella se acercó un poco a la barra y apoyó las llaves del coche sobre la encimera. ¿Puedo llevarlos yo? Es lo de siempre, Marcos. No sé qué más quieres hablar. No respondí enseguida. Apagué la cafetera, serví el café en mi taza, tomé un sorbo y luego la miré directamente. Quiero que te sientes y me mires a la cara mientras hablamos de esto. Claudia dudó unos segundos, pero al final se sentó. No parecía preocupada. Parecía agotada. Yo también lo estaba, pero a mí al menos no se me notaba tanto. Quiero que me lo cuentes todo. Desde el principio. Sin rodeos. Quiero saber desde cuándo, dónde, cómo. Quiero saber si alguna vez me mentiste en la cara delante de nuestros hijos. Quiero saber si lo trajiste aquí, a nuestra casa. Quiero saber si usaste nuestra cama. No me digas que no importa, porque sí importa. No sé por qué necesitas saber todos esos detalles. ¿Para qué? ¿Para castigarte más? ¿Para imaginarlo todo una y otra vez como una película? No. Para no imaginar. Porque ahora mismo tengo todo en mi cabeza como un rompecabezas roto. Necesito saber qué hiciste exactamente. No lo que te conviene contar, no lo que suena bien, sino lo que realmente pasó. Ella bajó la mirada, respiró hondo y luego empezó a hablar. Empezó en enero. Fue en una cena del trabajo. Nos habíamos tomado unas copas, él me dijo que siempre me había mirado distinto, que sentía algo, que le gustaba estar conmigo. Yo me sentía sola. Sentía que tú estabas a tu bola con tu trabajo, con tus cosas, con tus horarios. No fue planeado. Pasó. ¿Pasó cuántas veces? Al principio una vez al mes, luego más seguido. Nunca en casa. Siempre en su coche o en el mío. Hoteles baratos alguna vez. Una vez en la oficina. Nunca con los niños cerca. Nunca cuando tú estabas. Siempre cuidé eso. ¿Cuidaste eso? ¿Me estás diciendo que fuiste cuidadosa? Sí. Porque no quería hacer daño. Ya lo hiciste. Lo hiciste desde el primer día que lo tocaste. Desde que decidiste que todo esto que teníamos no valía lo suficiente como para respetarlo. No hay forma de suavizarlo. ¿Te enamoraste de él? No. ¿Entonces por qué? Porque necesitaba sentir que alguien me veía. Sentir que todavía podía provocar algo. Me sentía invisible contigo. Eso no justifica nada. No, no lo justifica. Solo lo explica. Nos quedamos callados un rato. La tensión era espesa. El sonido del reloj de pared era lo único que rompía ese silencio incómodo. Yo apretaba la taza con fuerza. Ella tamborileaba con los dedos en la mesa, como si quisiera que termináramos rápido. ¿Y ahora qué quieres? ¿Seguir viéndolo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé, Marcos. Esto no es una película donde todo termina con una decisión firme y una frase bonita. No sé lo que quiero. Estoy confundida. Quiero estar con mis hijos. No quiero perderlos. Pero tú y yo, ya no somos lo que éramos. Hace años que no lo somos. ¿Y por eso te tiraste a otro? ¿Para compensar? No lo entiendes. No. Lo que no entiendo es cómo podías entrar cada noche a esta casa, besarme, preparar la cena, reírte con los niños, sabiendo que unas horas antes estabas follando con otro. Eso es lo que no entiendo. ¿Y tú crees que fue fácil? ¿Que no me sentí como una mierda? ¿Crees que me divertía traicionarte? Sí. Porque lo repetiste. No una vez. Varias. Ella se quedó callada. No lloraba.
No suplicaba. No pedía perdón. Estaba resignada. Como si ya hubiera ensayado todo esto en su cabeza 1000 veces. Me acerqué al mueble del recibidor, saqué un sobre cerrado y lo puse frente a ella. Son tus cosas. Tus documentos, tu contrato del coche, tus papeles del seguro. Todo lo que te pertenece. No quiero que vuelvas esta noche. Ni mañana. No quiero verte aquí. No por ahora. Si tienes algo que decirme sobre los niños, me llamas. Pero a mí, como persona, déjame en paz. ¿Me estás echando? Te estoy dejando ir. ¿Qué es lo que llevas meses haciendo sin tener el valor de decirlo? Ella no dijo nada más. Se levantó, cogió el sobre, las llaves, y se fue. No cerró fuerte, no golpeó nada. Salió tranquila. Como si supiera que todo estaba perdido desde antes de que yo lo descubriera. Cuando escuché el ascensor bajar, me dejé caer en el suelo, de espaldas a la puerta, y ahí me quedé. Solo. Escuchando el silencio. Pensando en todo lo que había pasado sin que yo supiera nada. No lloré. Aún no. No tenía lágrimas. Solo una rabia muda, clavada como un objeto que no sabes cómo sacar sin hacer más daño. El jueves por la mañana llamé a mi jefe y le dije que necesitaba unos días. No le di detalles. No tenía que hacerlo. Estaba claro que algo me pasaba por el tono de voz, pero no insistió. Me limité a decirle que era urgente, personal, y que lo compensaría. Luego colgué y empecé a pensar. Me pasé toda la mañana sentado en el salón sin moverme, con el portátil cerrado sobre la mesa del comedor, sin tocarlo. No quería abrir nada, ni leer noticias, ni distraerme. Lo único que quería era ordenar en mi cabeza cómo actuar. Ya había pasado el momento de la rabia inicial. Ya no me temblaban las manos. Ahora solo tenía frío por dentro. No por tristeza. Por concentración. Por decisión. Sabía que si me dejaba llevar por el impulso, la jodía. Esto tenía que ser metódico. Lento. Preciso. Sabía perfectamente que no podía contar con nadie. No quería ser ese tipo que va llorando por los rincones, contándole a sus amigos o a su madre que su mujer le puso los cuernos. Eso es como entregarles tu vergüenza en bandeja. No lo hice. Lo que sí hice fue revisar cada rincón de esta casa durante horas. Me dediqué a revisar cajones, armarios, la bandeja de correo electrónico, sus cajas de recuerdos, los bolsillos de sus abrigos. Lo que buscaba no era una confesión, ni más pruebas de lo que ya sabía. Lo que buscaba era el mapa completo. Necesitaba entender cómo lo había hecho todo. ¿Quién era él? ¿Dónde vivía? ¿Qué sabía yo de él? Lo encontré en la libreta vieja que teníamos en la cocina para apuntar la lista de la compra. En la última hoja, escrita con bolígrafo azul, estaba una dirección. No había nombres, ni referencias. Solo una calle del centro, número y piso. No tenía ninguna duda. Era de él. Claudia no apuntaba direcciones al azar. Nunca lo hacía. Busqué en Google Maps. Piso interior, cuarto sin ascensor. Probablemente él vivía solo. O quizás con compañeros. No me importaba. Lo que sí sabía era que esa era la pieza que me faltaba. Ya no era una historia abstracta. Ya tenía una cara, una puerta, una rutina. Pasé los siguientes 3 días siguiendo su ritmo. No en plan película americana. Solo observando. Sabía a qué hora salía, cuando volvía, qué días iba en bici y cuáles cogía el metro. No tenía coche. Me pareció patético. Cada noche regresaba solo, con una mochila al hombro y unos auriculares metidos en las orejas. Era más joven que yo, pero no mucho.
40 como mucho. El tipo de tío que te mira desde abajo en la empresa pero que siempre tiene la sonrisa justa para agradar. Me imaginé sus charlas con Claudia. Me la imaginé sentada frente a él, con esa voz que pone cuando quiere gustar. Me imaginé sus risas, sus gestos de complicidad. Todo eso que alguna vez fue mío. Me dieron arcadas. El sábado volví a casa al mediodía. Mis hijos estaban en el salón viendo dibujos. Les hice la comida. No preguntaron por su madre. Ella no había vuelto desde que se fue. Me limité a decir que estaba en casa de una amiga, que volvería pronto. No quise mentir más de lo necesario. Después de comer los llevé con mis padres, que viven a 1 hora. Les dije que necesitaba unos días, que Claudia también, que ya hablaríamos. Mi madre no hizo preguntas. Mi padre me miró fijo pero tampoco insistió. Me fui sin mirar atrás. El domingo por la mañana fui al piso de él. Lo esperé abajo, en la entrada. Llevaba un sobre marrón en la mano. Dentro había 30 fotos. La mayoría impresas en papel común, capturas de pantalla, recortes de cámara, una copia de la dirección de casa, otra de una conversación entre él y Claudia que había encontrado en su correo, el horario escolar de mis hijos, el contrato de alquiler del coche que Claudia y yo firmamos juntos, y una carta escrita por mí a mano. La carta era simple, sin amenazas, sin insultos. Solo una frase: ¿quieres seguir jodiéndome la vida o ya tuviste suficiente? Cuando apareció, se me quedó mirando como si no supiera quién era. Yo no dije nada. Le extendí el sobre. Lo agarró con cautela. Se lo puse en el pecho, fuerte. No con violencia, pero sí con firmeza. Ábrelo cuando estés solo, le dije. Él intentó decir algo. Se quedó con la boca abierta, pero no le salió ni una palabra. Me fui sin esperar respuesta. Bajé por las escaleras y salí a la calle. Esa misma noche Claudia me llamó. No contesté. Luego envió un mensaje. ¿Qué le diste a Pablo? Ni siquiera me molesté en contestar. Apagué el móvil y me serví un plato de arroz frío que había quedado del almuerzo. Lo comí sin ganas, pero con la satisfacción de haber recuperado, al menos por un momento, el control. No era una victoria, ni una revancha épica. Era solo un mensaje claro, no iba a quedarme sentado mirando cómo se cagaban en todo sin consecuencias. El miércoles por la tarde, Claudia vino a casa sin avisar. Había pasado una semana desde la noche en la que le dije que no volviera, y no había intentado contactar más allá de ese único mensaje que ignoré. Entró como si aún viviera aquí, con paso lento, mirando cada rincón como si algo hubiera cambiado. Llevaba un abrigo que no le había visto nunca, quizás comprado en esos días, quizás regalado por él. Me encontró en la cocina, lavando los platos. Ni siquiera levanté la vista cuando la escuché cerrar la puerta. Tenemos que hablar, dijo, con ese tono que usaba cuando se le acababan las excusas y solo quedaban los restos de lo que había sido una pareja. No le respondí. Terminé de enjuagar un vaso y lo dejé con cuidado sobre la encimera. Me sequé las manos y me giré. Estaba parada junto a la mesa, con los brazos cruzados, como si esperara una explosión de mi parte que nunca llegó. La miré sin decir nada. Quería que fuera ella quien empezara. Quería que sintiera el peso del silencio. Pablo me llamó. Me dijo que le diste un sobre, que había fotos, información personal, cosas de los niños. Solo lo necesario. Nada que no mereciera. Estás jugando con fuego, Marcos. Podrías haber causado un problema serio. En el trabajo, en su entorno. No tenías derecho. No tenía derecho a hacer nada, pero tú sí a follártelo en mi coche. No vine a pelear. Pues no parece. Ella suspiró. Se sentó sin pedirme permiso.
Apoyó los codos sobre la mesa y bajó la mirada. Ahora sí parecía algo más afectada. No derrotada, pero sí consciente de que la conversación no sería cómoda. He estado pensando. En todo. En lo que pasó, en lo que hicimos mal. En cómo llegamos hasta aquí. Y no sé si esto tiene arreglo. No lo tiene. Ella asintió, como si ya lo esperara. Tú me odias ahora. No te odio. Me das asco a ratos. Tristeza en otros. Pero odio no. No fue solo sexo. Peor. No lo planeé así. Empezó como una estupidez, algo sin importancia, y luego se complicó. Me metí en una dinámica que no supe controlar. ¿Y yo? ¿Yo qué era en esa dinámica? Eras mi marido. El padre de mis hijos. Pero había distancia. Y yo me sentía sola. Otra vez con eso. Sí, otra vez. Porque es verdad. No estoy justificando nada. Solo intento explicarlo. ¿Te arrepientes? Sí. Pero no solo del engaño. Me arrepiento de no haber hablado antes. De no haber sido clara. De haber convertido todo esto en una doble vida. ¿Y qué quieres ahora? ¿Volver? ¿Arreglarlo? No lo sé. Quiero saber si tú tienes algo que decir. Si queda algo. No queda nada, Claudia. Murió todo el día que bajé al garaje y te vi con él. No me importa si fue una vez o 20. Lo que vi no se borra. No se explica. No se perdona. No esperabas una disculpa. No, ya es tarde para eso. Se quedó callada. Jugaba con un servilletero como si fuera lo único que le daba algo de seguridad en ese momento. Yo seguía de pie, sin querer sentarme frente a ella. No porque temiera quebrarme, sino porque sentarme habría sido darle un lugar que ya no le correspondía. ¿Y los niños? Seguirán viéndote. No voy a separarlos de su madre. Pero quiero un calendario claro, días definidos. Lo hablaremos con calma, lo escribiremos si hace falta. No quiero escenas, no quiero charlas largas. No quiero que uses cada excusa para venir aquí. No somos pareja. No somos familia. No más. ¿Y el piso? Lo vendo. En 3 meses como mucho ya estaré fuera. Tú puedes buscar un alquiler cerca de donde vivas tú. Haré lo posible por no molestar a nadie. Pero no voy a seguir aquí contigo entrando como si nada. ¿De verdad no hay forma de recuperar algo? No después de lo que hiciste. No después de cómo lo hiciste. No hay forma de que vuelva a confiar en ti. No te deseo mal. Espero que te vaya bien. Pero no aquí. No conmigo. Ella se levantó. Ya no insistió. Caminó hacia la puerta despacio. Antes de salir, se giró por última vez. ¿Puedo decirles algo a los niños antes de que lo sepas tú por ellos? Diles lo que quieras. Pero no les mientas. No lo haré. Y se fue. Esta vez sí cerró la puerta con cuidado. Me quedé solo otra vez, de pie en medio de la cocina, escuchando el eco de sus pasos alejándose. No sentí alivio. No sentí pena. Sentí, por primera vez, que todo estaba realmente terminado. Y eso, aunque dolía, también me dio una especie de paz rara, como si al fin pudiera respirar sin preguntarme a qué hora llegaría, con quién habría estado, qué mentira me tocaría tragar esa noche. Por fin, el ruido se había ido. Después de que Claudia se fuera por última vez, empecé a reorganizar mi vida desde cero. No hice ningún anuncio grandilocuente ni publiqué frases rencorosas en redes sociales, simplemente desconecté todo lo que tenía que ver con ella.
Eliminé sus fotos, guardé sus cosas en cajas, revisé los papeles del piso y llamé a la inmobiliaria para empezar el proceso de venta. Cada decisión fue práctica, sin dramatismos, sin rodeos, como quien desarma una casa que ya no tiene sentido mantener. Me tocó explicárselo a los niños esa misma semana. No les hablé de infidelidades, no era el momento ni la edad para eso. Les dije que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, que seguirían viéndonos por separado, que no era culpa de ellos. Uno de ellos preguntó si nos habíamos peleado, y mentí lo justo. Dije que tuvimos problemas que no supimos resolver y que ahora íbamos a vivir de otra forma. No lloraron. No se alteraron. A esa edad, todo es más fácil de aceptar si los adultos no se rompen delante de ellos. Me sentí orgulloso de haber podido mantener la calma, incluso cuando por dentro todo seguía hecho pedazos. Con el tiempo, dejé de preguntarme en qué momento exacto empezó a romperse todo. Ya no me interesa. Tampoco quiero saber si ella sigue viéndose con él, si lo dejó, si se arrepiente o si me odia. No tengo espacio para eso. Claudia forma parte de una etapa que terminó. No es odio, no es amor, no es nada. Es una página cerrada que ya no tiene sentido releer. Durante semanas me limité a cumplir con lo básico, trabajar, cuidar de los niños cuando tocaba, mantener la casa en orden. Fui al gimnasio, salí a caminar, hablé con un par de amigos que no sabían nada y que tampoco necesitaban saberlo todo. La mayoría de las noches las pasaba solo en silencio, no por tristeza, sino porque no quería llenar el aire con ruido innecesario. A veces escribía listas de cosas que quería hacer, como un intento de organizar el futuro. Otras veces simplemente me sentaba a mirar por la ventana, sin pensar en nada. No volví a buscar una relación, ni en persona ni por internet. Me parecía ridículo. Demasiado pronto. Demasiado innecesario. No quería otra mujer en mi casa, ni otra historia con fechas importantes, ni otro proceso de empezar a conocer a alguien desde cero. Me apetecía estar solo, y por primera vez en años, me sentía bien con eso. Sin tener que justificar cada movimiento, sin tener que adaptarme a estados de ánimo que no entendía, sin depender emocionalmente de nadie. No fue liberador, pero sí estable. Y después de todo lo que había pasado, eso era suficiente. El piso se vendió en menos de 2 meses. Conseguí algo más pequeño, más fácil de mantener, cerca del colegio de los niños y de mi trabajo. Me llevé lo mínimo, ropa, libros, algunos muebles que realmente usaba. Lo demás lo regalé o lo dejé en la casa para que se lo llevara quien quisiera. No hubo nostalgia. No hubo despedidas emotivas. Solo cerré la puerta, entregué las llaves y seguí con mi vida. Claudia me ayudó a coordinar la mudanza de los niños entre su casa y la mía. No discutimos. No hubo escenas. Todo fue frío, mecánico, funcional. Me di cuenta de que eso era lo mejor que podíamos haber hecho, tratarnos como 2 personas que ya no se deben nada. Ni reproches, ni cariño, ni recuerdos. Nada. Un día, meses después, la encontré en el supermercado. Estaba sola, con cara de cansancio. Me saludó con la cabeza. Yo hice lo mismo. No hubo conversación. No la necesitábamos. Ella siguió su camino y yo el mío. Esa noche, mientras guardaba la compra, pensé en que eso era exactamente lo que necesitaba para cerrar el círculo. Verla como alguien más. Como una cara conocida, pero sin peso. Sin historia. Si algo aprendí de todo esto es que nadie está a salvo de que le revienten la vida. Da igual cuán correcto creas que lo haces, cuántos sacrificios acumules o cuánta confianza des. La gente cambia. Las prioridades se diluyen. Lo que parecía sólido se vuelve frágil sin avisar.
Pero también aprendí que uno puede levantarse sin necesidad de venganza continua, sin necesidad de arrastrar el pasado como una cruz. Lo hice a mi manera. No lloré delante de mis hijos, no insulté, no rompí cosas, no humillé a nadie en público. Respondí lo justo, me defendí cuando tuve que hacerlo, marqué mis límites y seguí con mi vida. No busco comprensión. No busco validación. Solo sé que hice lo necesario para no hundirme. Y eso ya es bastante. Ahora tengo días buenos y días en los que todavía me pregunto si todo lo que viví con ella alguna vez fue real. No tengo la respuesta. A veces pienso que sí, que en su momento fue sincero, y que simplemente cambió. Otras veces me convenzo de que todo fue una ilusión bien montada. Pero en realidad ya no importa. Lo único que me importa ahora es no repetir la misma historia, no convertirme en la versión amarga de mí mismo, no cargar con una desconfianza que me impida vivir tranquilo. Mis hijos están bien. Yo estoy en paz. Y eso, después de todo, es más de lo que esperaba.